Coge un cráneo de hace 40.000 años, ábrele la mandíbula y cuéntale las caries. De media vas a encontrar una. Una, en toda la boca, 32 dientes, y muchas veces ni eso. 0. Ahora mírate tú. Si eres un adulto normal de un país normal, llevas encima entre 3 y 8 dientes reparados, y la Organización Mundial de la Salud calcula que 2.500 millones de personas, ahora mismo, hoy, tienen al menos un agujero sin tratar en un diente permanente. 2.500 millones. Es, con diferencia, la enfermedad más común del planeta. Más que la gripe. Más que cualquier otra cosa. Y aquí está lo raro. La enfermedad más común del planeta era, hace 40.000 años, prácticamente inexistente. Piensa un segundo en lo que eso significa. No hay cepillos. No hay pasta de dientes. No hay flúor. No hay hilo dental. No hay revisiones cada 6 meses. No hay una señora con mascarilla diciéndote que sangras porque no cepillas bien la zona de atrás. Nada. Cero infraestructura dental. Y sin embargo esas bocas están mejor que la tuya. Eso no encaja. Y cuando algo no encaja, normalmente es porque estás mirando el problema del revés. Vamos a arreglarlo. Lo primero que hay que entender es que tu boca no es una parte de tu cuerpo. Tu boca es un sitio. Es un ecosistema, un estanque cálido y húmedo a 37 grados con 700 especies de bacterias viviendo dentro, y esas bacterias no están de visita. Son residentes. Han estado ahí toda tu vida, y la mayoría no te hacen nada. Comen lo que tú comes, se pelean entre ellas, y ese equilibrio de guerra fría es lo que mantiene tus dientes enteros. La caries no es que se pudra el diente. La caries es política. Es una especie concreta ganando una elección que no debería haber ganado. Se llama Streptococcus mutans. Es una bacteria discreta, poco competitiva, que durante casi toda la historia de nuestra especie fue una minoría insignificante en tu boca. Pero tiene una habilidad muy específica. Coge azúcares simples y los convierte en ácido láctico. Y el esmalte de tu diente, el tejido más duro que fabrica tu cuerpo, más duro que el hueso, se disuelve en ácido. No se rompe. Se disuelve. Como una pastilla de jabón bajo el grifo, solo que a cámara ultralenta. Así que la pregunta no es ¿cómo protegían sus dientes? La pregunta es ¿qué le estás dando de comer tú a esa bacteria que ellos no le daban? Y aquí es donde la historia se pone buena, porque esto no es especulación. Lo sabemos. Y lo sabemos por una de las cosas más asquerosas y más brillantes de la arqueología moderna. El sarro. Sí, el sarro. Esa placa endurecida que la higienista te raspa y que tú prefieres no mirar. Resulta que el sarro dental es la única parte de tu cuerpo que se fosiliza mientras estás vivo. Se calcifica capa sobre capa, año tras año, y va atrapando dentro todo lo que pasa por tu boca. Bacterias, ADN, granos de almidón, polen, fibras vegetales, partículas de humo. Es un diario. Un diario mineralizado que nadie sabía leer hasta hace unos 15 años. La que empujó esto de verdad es Christina Wariner, con Cecil Lewis y su equipo, y el experimento mental es sencillísimo. El montaje es así. Coges esqueletos antiguos, de periodos distintos. Raspas el sarro de los dientes. Unos pocos miligramos. Nada. Una mota. Lo descalcificas. Extraes el ADN. Y secuencias. Y entonces miras qué vivía en esa boca. En 2013, Alan Cooper y Laura Weyrich hicieron exactamente eso con 34 esqueletos europeos que abarcaban desde el Mesolítico hasta la época industrial. Y salió una línea. Una línea clarísima que baja. Los cazadores-recolectores. Boca diversa, muchas especies, ninguna dominante, Streptococcus mutans casi ausente. Los primeros agricultores, menos diversidad. El cereal entra en escena. La cosa se empieza a torcer. La Edad Media, peor. Más azúcares fermentables, más caries, pero todavía dentro de lo tolerable. La Revolución Industrial. Colapso. Azúcar refinado barato, harina blanca, y de golpe la diversidad de tu boca se hunde, y ese mutans pasa de ser un don nadie a ser el que manda. Es una desertificación. Tu boca era una selva, y ahora es un monocultivo. Y en un monocultivo, cuando llega la plaga, no hay nada que la frene. Deja que eso cale un momento, porque es un poco humillante. Tus dientes no están peor que los de un neandertal porque te cepilles mal. Están peor porque el sitio donde viven es otro sitio. Ahora, la tentación aquí es enorme, decir que los cazadores-recolectores comían natural
Y por eso tenían dientes perfectos y que deberíamos volver a comer bellotas. Aguanta. Vamos a llegar a eso y te va a sorprender. Pero antes quiero llevarte a Tanzania, porque hay un estudio que a mí me cambió la forma de pensar en esto. Los Hadza son uno de los últimos pueblos del mundo que todavía obtienen buena parte de su comida cazando y recolectando. No son humanos prehistóricos. Son gente moderna, con teléfonos y vecinos y problemas de tierras, pero su dieta se parece más a la del Paleolítico que la de cualquiera que estés leyendo esto. En 2017, Alisa Crittenden, de la Universidad de Nevada, publicó un trabajo sobre sus dientes. El procedimiento es de una simplicidad brutal. Vas al campamento, te sientas con la gente. Con su permiso, les miras la boca, diente por diente, y anotas. Y luego cruzas eso con lo que comen. ¿Quién come más tubérculos silvestres? ¿Quién come más carne? ¿Quién come más miel? ¿Quién ha empezado a comer maíz de los mercados? Y esperas encontrar bocas impecables. No las encuentras. Encuentras caries. Bastantes. Y encuentras algo más raro todavía. Los hombres tienen más caries que las mujeres. Lo cual no tiene sentido hasta que miras qué come cada uno. Los hombres Hadza son los que trepan a los baobabs a por miel. La miel es el alimento silvestre más dulce que existe. Es azúcar líquido con avispas encima, y ellos comen mucha más que las mujeres. Las mujeres, mientras tanto, son las que más habían incorporado alimentos agrícolas de fuera. Dos caminos distintos hacia el mismo agujero. Y ahí tienes el titular real, el que importa. No es natural contra procesado. Es azúcar contra todo lo demás. A tu boca le da exactamente igual si el azúcar viene de un baobab, de un panal salvaje, de una barra de pan o de una lata. La bacteria no lee etiquetas. Vale, pero eso todavía no explica por qué las mandíbulas antiguas son tan distintas de la tuya. Porque no es solo que no tuvieran caries, es que sus dientes están rectos. Piénsalo. ¿Cuánta gente conoces con los dientes perfectamente alineados sin haber llevado nunca aparato? Poca. Los dientes torcidos son tan normales que los damos por hechos, como tener frío en invierno. Pues bien, en las mandíbulas prehistóricas, los dientes torcidos son la excepción. La mordida cruzada, el apiñamiento, las muelas del juicio incrustadas de lado dándote la lata a los 19 años. Eso casi no existe. Los terceros molares salen, encajan y se ponen a trabajar como los demás. ¿Por qué? Aquí entra un experimento que me encanta por lo tonto que parece. Daniel Lieberman en Harvard quería saber si masticar de verdad construye la cara. No en teoría. Físicamente. El montaje es de manual. Coges damanes. Unos animalillos del tamaño de un conejo, parientes lejanos del elefante, cosas de la evolución. Los divides en dos grupos. A un grupo le das su comida normal, dura, cruda, fibrosa, que hay que trabajarla. Al otro grupo le das exactamente los mismos alimentos, con exactamente los mismos nutrientes, pero cocinados y reblandecidos. Misma comida. Misma nutrición. Solo cambia la textura. Los dejas crecer. Y luego les mides la cara. El grupo de la comida blanda creció con la cara más pequeña, menos hueso, menos desarrollo en el aparato masticador. La misma nutrición produjo una arquitectura distinta, porque el hueso es un tejido vago. El hueso responde a la carga. Si tiras de él, crece. Si no, se ahorra el esfuerzo. Es el mismo principio por el que los astronautas pierden densidad ósea en órbita, solo que aplicado a tu mandíbula. Y luego está la parte humana. Robert Corruccini llevaba años documentando lo mismo en poblaciones reales. Comunidades rurales que pasan a dietas urbanas blandas desarrollan en una sola generación tasas de dientes torcidos que sus abuelos no tenían. Una generación. No es genética. Es carga mecánica. Así que aquí está el resumen incómodo. No tienes los dientes torcidos. Tienes la mandíbula pequeña. Tienes un juego de dientes de tamaño ancestral metido en un estuche que se quedó corto porque de niño nunca tuviste que masticar nada de verdad. Tus dientes están perfectamente bien. Es la caja la que encogió. Tu ortodoncista no te arregló los dientes. Te arregló un desajuste de obra. Ahora, aquí es donde se complica. Porque llevo 10 minutos pintándote un cuadro precioso de cazadores-recolectores con sonrisas de anuncio, y ese cuadro es mentira. Vamos a Marruecos. En las montañas del este, cerca de Berkane, hay una cueva que se llama Taforalt. La Grotte de Pigeons. La gente que vivió allí, los iberomaurusienses, ocuparon ese sitio hace entre 15.000 y 14.000 años. Eso es plenamente paleolítico. Falta muchísimo para la agricultura. No hay cereal domesticado,
No hay ganado, no hay pan, no hay nada de lo que se supone que arruina los dientes. En 2014, Louis Humphrey e Isabel de Groot publicaron el análisis de esos dientes. 52 individuos. El 51% de los dientes tenían caries. 51%. De 52 personas, solo 3 tenían la boca limpia. 3. El resto era un desastre. Caries hasta la pulpa, abscesos, dientes perdidos en vida, mandíbulas con los alveolos reabsorbidos. Es una de las poblaciones con peor salud dental documentada en toda la prehistoria, y es anterior a la agricultura por miles de años. ¿Qué comían? Bellotas. Bellotas dulces de encina, piñones, y las almacenaban. Recogían muchísimo, las secaban, las guardaban, y vivían de ese almidón durante buena parte del año, mordisqueando constantemente. Almidón pegajoso, denso, adherido al diente, todo el día, todos los días. Eso mata el mito de golpe. No fue la agricultura la que nos rompió la boca, fue el almidón concentrado y la constancia. La agricultura solo lo puso al alcance de todo el mundo, todo el rato, para siempre. Y ahora sí, la pregunta buena, la que de verdad importa. Porque estas personas de Taforal tenían abscesos. Tenían dolor. Tenían infecciones en el hueso de la cara. ¿Y qué hicieron al respecto? Porque no se quedaron quietos. Eso es lo que llevo queriendo contarte todo el rato. Empecemos suave. Sudán Central, yacimiento de Al-Kidai, hace unos 8.700 años, gente todavía preagrícola. En 2014, Karen Hardy y Stephen Buckley analizaron el sarro de esos dientes buscando compuestos químicos. Y encontraron restos de juncia púrpura, Cyperus rotundus. Es una planta amarga, con un tubérculo pequeño que hoy consideramos una mala hierba insufrible. La comían. Mucho. El detalle: la juncia púrpura inhibe el crecimiento de Streptococcus mutans. Está demostrado en laboratorio, y esa población, comiendo un montón de carbohidratos, tiene tasas de caries llamativamente bajas. ¿Sabían lo que estaban haciendo? Honestamente no lo sabemos. Puede que solo les gustara, pero llevaban siglos masticando exactamente la cosa que frenaba la bacteria que les habría destrozado la boca. Llámalo suerte si quieres. La suerte que dura milenios se empieza a parecer bastante al conocimiento. Segundo escalón. Croacia, Krapina, hace 130.000 años. Neandertales. David Fryer y su equipo miraron esos dientes con lupa y encontraron surcos. Surcos horizontales, pulidos, en los laterales de los molares, justo en el espacio interdental, justo a la altura de la encía. Y no en cualquier diente, concentrados en las zonas donde el hueso muestra enfermedad periodontal. Alguien estaba metiendo algo ahí. Repetidamente. Durante años, porque un surco así no se hace en una tarde. Un palito, una espina, una astilla de hueso, metida entre dos muelas que le dolían, una y otra vez, hasta desgastar el esmalte. Hace 130.000 años, un neandertal en Croacia se estaba hurgando los dientes con un palillo porque le molestaban. Es el gesto más mundano del mundo, lo has hecho esta semana. Y está fosilizado. Tercer escalón, y este ya es otra liga. Asturias, Cueva de El Sidrón, hace unos 48.000 años. Neandertales otra vez. En 2017, Laura Weyrich y su equipo publicaron en Nature el análisis del sarro de varios individuos de allí. Uno en concreto es el que importa, un varón joven, y este chico estaba mal. Tenía un absceso dental. Se ve en el paladar, un agujero en el hueso donde la infección se abrió camino. Y en su ADN oral apareció además Enterocitozón vieneusi, un parásito que provoca diarrea aguda. Absceso y diarrea. A la vez. En el Pleistoceno. En una cueva. En el norte de España. ¿Y qué había en su sarro? Álamo. Corteza de álamo, que contiene ácido salicílico. El principio activo de la aspirina. Y esporas de penicillium. El moho del que sacamos la penicilina. Ahora, cuidado, y esto es importante, eso no significa que los neandertales tuvieran farmacia. El penicillium podía estar en comida enmohecida que se comió porque no había otra cosa. El álamo pudo ser accidental. Los propios autores fueron muy prudentes con eso, y hay que serlo, pero fíjate en el patrón. El resto de individuos de El Sidrón tenían restos de comida normal en el sarro. Rinoceronte lanudo, muflón, setas, piñones. El del absceso, no. El del absceso tenía en la boca dos cosas amargas, sin apenas valor nutricional, y ambas farmacológicamente activas contra exactamente lo que él tenía. ¿Puede ser casualidad? Puede. Cuarto escalón, y aquí ya se acabaron las dudas. Norte de Italia, Riparo Villabruna, hace 14.000 años.
Gregorio Auxilia examinó un molar con una caries grande. Y bajo el microscopio electrónico, dentro de la cavidad, aparecieron marcas. Estrías finas, paralelas, radiales, con microfracturas del esmalte en los bordes. Eso no lo hace masticar. Eso lo hace una punta de sílex girando. Alguien limpió esa caries. Raspó el tejido infectado con una herramienta de piedra, deliberadamente, hace 14.000 años. Es la intervención dental más antigua conocida en Europa. Y luego, 2 años después, el mismo equipo publicó Riparo Freudian, también en Italia, 1000 años más tarde. 2 incisivos superiores, perforados hasta la cámara pulpar. Y dentro de las perforaciones, betún. Alquitrán natural, mezclado con fibras vegetales y pelo. Un empaste. Un empaste de hace 13.000 años. Y el quinto escalón, el que a mí me deja sin palabras. Pakistán. Mehrgarh, en el Valle del Indo. Entre hace 9.000 y 7.500 años, en las primeras comunidades agrícolas de la región. Roberto Macchiarelli, Andrea Cucina y su equipo publicaron esto en Nature en 2006. 11 coronas dentales perforadas en 9 adultos distintos. Los agujeros están en las superficies de masticación de los molares, incluidos molares del fondo, esos que tú no te ves ni con espejo. Miden entre 1 y 3 milímetros de diámetro, con paredes cónicas y estrías concéntricas, y ellos lo reprodujeron. Cogieron una broca de sílex del tipo que esa misma gente usaba para perforar cuentas de collar, la montaron en un arco de taladro y perforaron esmalte. Menos de 1 minuto por agujero. Deja que te describa la escena, porque merece la pena. Estás en un poblado de adobe en el Beluchistán, hace 9.000 años. Te duele una muela del fondo. Vas a ver a alguien. Ese alguien es probablemente la misma persona que hace las cuentas de las joyas, porque son las mismas manos y la misma herramienta. Te tumbas. Te abren la boca. Y una punta de piedra empieza a girar contra tu diente. Sin anestesia. Ninguna. Como mucho, algo que masticar. Eso pasó. 9 veces al menos que sepamos. Y ahora la parte oscura, porque sería deshonesto no decirla. Todo esto, los palillos, el betún, las brocas de sílex, es heroico y es insuficiente. Una caries sin tratar no se detiene. Atraviesa el esmalte, atraviesa la dentina, llega a la pulpa, y ahí dentro hay nervio y hay vasos sanguíneos. La infección entra en el hueso. Se forma un absceso. Y un absceso en el maxilar está a un par de centímetros del seno, de la órbita del ojo y del cerebro, y conectado directamente al torrente sanguíneo. Sin antibióticos, eso mata. No siempre, pero lo suficiente. Piensa en Otzi, el hombre de hielo, hace 5.300 años, ya plenamente en el mundo agrícola. Cuando Roger Seiler y Frank Rulli analizaron su boca con tomografía en 2013, encontraron el catálogo completo. Caries avanzadas, enfermedad periodontal con pérdida ósea, un diente muerto por un golpe. Otzi murió de un flechazo en la espalda, pero si le hubieran dejado en paz, la boca le habría ido a por él tarde o temprano. Y aquí está lo que todavía no sabemos, porque hay bastante. No sabemos cuánto dolía. El hueso registra la infección, pero no la escala del sufrimiento. No sabemos si había algo parecido a un especialista o si simplemente el vecino con mejor pulso hacía el trabajo. No sabemos casi nada de la encía, porque el tejido blando no se conserva. Reconstruimos la enfermedad periodontal a partir del hueso que ya se ha perdido, o sea, tarde. No sabemos si las plantas amargas eran medicina o costumbre, y no sabemos, esta me fastidia especialmente, si perforar un molar hace 9.000 años aliviaba realmente algo, o si era un intento desesperado que a veces empeoraba las cosas. Excavamos las respuestas de nuestros antepasados. Casi nunca excavamos sus intenciones. Pero hay un caso. Uno solo, y quiero contártelo despacio. Sur de Francia, 1908. Una pequeña cueva cerca del pueblo de La Chapelle-aux-Saints. 3 curas que son también arqueólogos aficionados, los hermanos Buissoni y su compañero, encuentran un esqueleto neandertal. Es un hombre. Murió hace unos 50.000 años. Y estaba destrozado. Artrosis grave en la columna. La cadera dañada. Costillas rotas y soldadas. Y la boca. La boca era casi un hueco. Había perdido la mayoría de los dientes años antes de morir. Lo sabemos porque el hueso donde estaban esos dientes se había reabsorbido, se había cerrado, se había alisado. Eso tarda. Eso significa vivir mucho tiempo después de perderlos, y ahora piensa en lo que eso implica. Estamos en Europa, en plena glaciación. La dieta es carne, carne dura, tendones, tuétano, cosas que hay que arrancar y triturar con una fuerza que tú y yo no tenemos.
y este hombre no podía masticar. No podía procesar su propia comida. No podía arrancar un trozo de un cuarto de reno congelado. Sencillamente, no podía. Y vivió años así. Alguien le dio de comer. Alguien machacó comida para él. Alguien decidió, invierno tras invierno, en un grupo pequeño que iba justo de calorías, que este viejo inútil con la boca vacía y la espalda hecha polvo se venía con ellos. Ahora, tengo que ser honesto contigo, porque prometí serlo. Esto se ha discutido. En los años 80, Martin Tappen revisó los restos y argumentó que Bulle había exagerado, que parte de la pérdida dental era posterior a la muerte, que el hombre no estaba tan incapacitado. Eric Trinkaus, por su parte, defendió que aun descontando la exageración, ese hombre necesitó ayuda. El debate sigue abierto, y hay gente muy seria en los dos lados. Pero incluso en la versión más escéptica, incluso rebajando todo lo rebajable, queda esto. Un individuo mayor, con la boca arruinada y el cuerpo roto, sobrevivió durante años en el peor clima que ha conocido nuestra especie. Los neandertales tuvieron un montón de tecnología. Fuego, lanzas, adhesivos, pigmentos. Pero la tecnología que mantuvo vivo a ese hombre no era una piedra. Era otra gente. Y ahora vuelve a ti, porque tú llevas esta historia encima ahora mismo. Literalmente. En la cara. Llevas dientes diseñados para triturar raíces fibrosas, carne dura y frutos secos, montados en una mandíbula que no llegó a desarrollarse del todo porque tu comida de infancia venía blanda. Llevas terceros molares que en un cráneo del Paleolítico habrían salido rectos y trabajado 50 años, y que en tu boca tuvieron que sacarte con un cirujano y una semana de hielo. Llevas una boca que era una selva, y que la dieta industrial convirtió en un descampado donde manda una sola bacteria. Y llevas, esto es lo bueno, una infraestructura invisible que hace que nada de eso te mate. Flúor en el agua. Anestesia local. Un antibiótico de 7 euros que en 1850 habría valido más que tu casa. ¿Vas al dentista? Te quejas de la factura en el coche de vuelta, y no te das cuenta de que acabas de esquivar una de las causas de muerte más constantes de la historia humana. Nuestros antepasados no sobrevivieron porque sus bocas fueran mejores. Sobrevivieron porque comían cosas que no alimentaban a la bacteria equivocada, porque se hurgaban los dientes con palos, porque masticaban plantas amargas, porque a veces alguien les perforaba una muela con una piedra afilada, y porque cuando alguien se quedaba sin dientes, el grupo se quedaba con él. Nosotros ganamos la química. Ellos tenían la dieta y se tenían los unos a los otros. Vuelvo a Mergar un segundo para acabar, porque hay un detalle en ese trabajo que casi nunca se cuenta y que a mí me persigue. Cuando Macchiarelli y su equipo examinaron esos 11 dientes perforados, no solo describieron los agujeros. Miraron los bordes. Y los bordes estaban desgastados. Suaves. Pulidos. Con el brillo que solo da el uso. Eso significa una cosa muy concreta. Significa que después de que aquella broca de sílex girara dentro de su boca sin nada que le calmara el dolor, aquella persona se levantó. Y siguió comiendo. Durante meses. Durante años. El agujero se desgastó porque la vida continuó. 9000 años después, tú vas a cerrar esto, vas a pasar la lengua por tus dientes sin pensarlo, y vas a hacer el mismo gesto que hizo esa persona al levantarse de aquel suelo de adobe, comprobar que siguen ahí.